Nuestro tema se titula Ser hijos de Dios. Y antes de buscar palabra, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos muestre. Pidamos al Espíritu Santo eso en este momento, que nos haga sensible a este título que nos llama a nosotros, que no es un título romántico, no es un título artificial. No solo es completamente verdadero, sino que es muy, pero muy profundo. Ser hijos del Padre, el Creador, el que sustenta toda la creación, y ser hijo de un Padre tan amoroso que dio lo más valioso para que seamos con Él eternamente, para que vivamos con Él eternamente. Tanto nos ama el Padre que quiere que eternamente estemos con Él. Así que meditemos en esto y pidámosle a sí mismo donde están, Espíritu Santo, hazme sensible. Todavía, aunque hemos orado, todavía le podemos pedir al Señor, haznos muy sensible, Espíritu Santo, a este tema. Que no se nos quede grande, que se ajuste a tus propósitos y que nuestro corazón se ajuste a la profundidad de tal bendición que es ser hijos tuyos. Señor, ayúdanos en eso, Señor, ayúdanos, guíanos, permítenos que esta palabra entre en nuestro corazón como nunca ha entrado, tal vez, y se apropie de nuestro ser. Señor, te lo pido en nombre de Jesús. Amén, que esto sea así. Ser hijo de Dios nos lleva a muchas promesas y a cómo las escrituras lo dicen claramente, pero creo que cuando vamos a Juan capítulo 1, ya podemos hacer memoria de algo que hemos escuchado otras veces. El detalle, cuando algo lo escuchamos muchas veces, en lugar de profundizarse, a veces se vuelve algo mecánico. Tal vez la primera vez que alguien le dijo a usted que Dios te bendiga, ese le generó a usted inquietud. Que Dios, alguien que se llama Dios, me bendiga y nos despierta curiosidad. Pero puede ser que el Dios le bendiga se vuelve tan mecánico que uno ya lo escucha por escuchar y lo dice por decir. ¿Qué significa que Dios te bendiga? ¿Qué significa que seamos hijos de Dios? En Juan 1, vamos a ver los versículos 12 al 13. Y estas palabras que hemos escuchado otras veces, que en esta ocasión sean profundas y determinantes. Juan 1, el 12 al 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los que le recibieron? ¿Y a quién recibieron? Primero que todo, aquí habla en el contexto de, si nos vamos desde Juan 1:1, del verbo que se hizo carne para habitar entre nosotros, que estuvo desde la eternidad en la creación, y por él hecho fueron todas las cosas y para él fueron hechas todas las cosas. ¿A quién recibieron? A Jesucristo, como ya aprendimos también hace unas semanas, como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Y en eso me gusta insistir mucho. No invoquemos al Señor como nuestro Salvador si no estamos dispuestos a que Él sea nuestro Señor. Porque entonces eso es acomodar el propósito de Dios. Eso es editar convenientemente la palabra y muchos lo quieren acomodar así. El evangelio liberal, progre, inclusivo, quiere acomodar el término a que Él es mi Salvador, pero no necesariamente mi Señor. De hecho, no es mi Señor cuando yo sigo mis pecados. Pero con nosotros que no acomodamos la palabra aquí, lo hemos recibido como nuestro dueño, como nuestro amo, el que nos salvó del pecado para colocarnos en la eternidad. Si nosotros lo recibimos como nuestro Señor, como quien ordena nuestra vida, como decimos en el lenguaje popular, el que prende y apaga la luz, bien, y creemos en su nombre, en que Él es Dios, recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que implica inmediatamente que algo grande hay aquí. El que Él sea mi Señor, mi Dios, el que determina mis pasos, entonces me lleva a comprender qué es ser hijo de Dios. Alguien que inmediatamente, para ser consecuente con esta decisión, ha decidido: Señor, como tú eres mi Padre, tú me dices qué hago, qué digo y por dónde ando y cuándo ando.
Y esto es muy importante. Nosotros no somos hijos de Dios porque lo decidimos nosotros. Esto no es engendrado de sangre, no es engendrado de la voluntad de la carne, no es que a nosotros nos nació. El Señor puso en nosotros el querer y por eso no es voluntad de varón, sino de Dios. Dios pone en nosotros el anhelar la paternidad. Miren, es interesante porque los bebés que son adoptados no tienen esa comprensión, salvo que alguien sea adoptado grande. Los bebés son llevados a un hogar adoptivo y reciben el beneficio de un hogar. Pero en nosotros la adopción es mucho más grande porque es voluntaria. El bebé no puede decidir. Nosotros sí decidimos porque Él ha puesto en nosotros ese anhelo y también la necesidad de que Él sea nuestro Padre. Ahora, ¿qué significa esto? Que Él mismo ha decidido, yo quiero que tú seas mi hijo, yo quiero que tú seas mi hija. Yo te he escogido para que tú seas mío y para que conmigo recibas tú una herencia, eternidad, amor, protección perfecta, gracia abundante. Nosotros fuimos vistos un día por Dios. ¿Y cómo fuimos vistos? Muchos en pecados, muchos de bar en bar, muchos de delito en delito, de chisme en chisme. Muchos fueron llamados hijos de Dios en una celda. Uno de los hombres más transformados que yo vi en mi vida, que palabra que escuchaba era palabra que la tomaba al pie de la letra y era uno de los hombres más ejemplares que he conocido, que recibieron a Cristo en una celda cuando estaba haciendo el ministerio en Penonomé. Y estaba en una celda no porque tomó una gallina, no porque golpeó a alguien en una borrachera, sino porque había violado. Y con un delito tan abominable, el Señor lo adoptó y lo transformó en una de las personas más ejemplares que he conocido en mi vida. Ahora, ¿qué significa ser hijo de Dios? No solamente ser alguien merecedor de algo muy grande, la paternidad misma de Dios, sino también una serie de responsabilidades, porque el ser hijo implica una responsabilidad y vamos a verla conforme a las Escrituras. Y para eso le invito a que busquemos la carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a estar muy centrados en capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios. Y vamos a verlo así, tal como le había dicho, Efesios 1, casi empezando esta carta. Versículos 3 al 5. Vamos a empezar por leer los versículos 3 al 5 de Efesios 1, donde vamos a ver lo que recibimos, pero al recibirlo, ¿qué es lo que tenemos que dar como hijos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí quiero hacer un alto. Vamos a hacer por lo menos un recorder y vamos a recordar dónde este hombre que fue muy ejemplar y que creo que debe estar vivo, era joven hace un par de años cuando lo conocí, esperamos que esté vivo, a menos que el Señor haya decidido tenerlo ya con él, esperando resurrección. ¿Dónde estaba el Señor cuando lo eligió a él? Bueno, el Señor en la carta, no, el Señor estaba en los lugares celestiales, ¿verdad? Y desde ahí en los lugares celestiales eligió un hombre que estaba en la cárcel. Vemos la diferencia extrema, enorme. Y ahí a ese hombre lo escogió, como a nosotros nos escogió. Donde yo estaba el día que él me adoptó. Yo estaba viviendo en una profunda depresión, estaba viviendo en multitud de pecados, estaba viviendo en vanidad y en muchas equivocaciones. Y ahí, en medio de todo eso que no es nada digno, él me escogió. Y aquí podemos hacer memoria. Cuando el Señor lo llamó, ¿qué estaba usted haciendo? ¿Cuál era su estilo de vida? ¿Cuál era su estilo de vida en el área sentimental, por ejemplo? ¿Cómo usted manejaba sus finanzas? ¿Cómo manejaba? Y esto es crucial. ¿Cómo manejaba usted? ¿Cómo administraba usted sus tiempos de recreación? Yo creo que una de las maneras de entender de dónde Dios nos sacó es qué hacíamos para recrearnos. En público, los sábados en la noche, los domingos en la mañana, cuando estábamos entre los amigos o más aún,
cómo administrábamos nuestros entretenimientos cuando nadie nos veía. ¿Qué hacíamos? Cuando nadie me ve, ¿qué hago? ¿O qué hacía en ese tiempo cuando nadie me veía? O cuando no necesitaba ver nada, sino con solo recordar, anhelar, tratar de materializar deseos, el Señor me veía a mí. ¿Cuántos de esos pensamientos, deseos eran puros o eran impuros? En esa condición, y hasta es bueno recordarle, Señor, ¿de dónde me sacaste? Así como continuamente el Señor le recordaba a Egipto, perdón, a Israel, de dónde lo había sacado, de un Egipto de esclavitud, de ignominia, de humillación, de sombras, de mucha maldad. ¿De dónde nos sacó? ¿En qué lugar estábamos cuando fuimos informados que el Señor nos tenía a nosotros para ser nuestro Padre y nos convenció de esto? Seguimos. Según nos escogió Él, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, y aquí resalto en amarillo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del, repito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí enfatizo esto. Fuimos escogidos como una manifestación de puro amor, amor puro, de más alta calidad, un acto de amor. Desde antes de la fundación del mundo Él nos había escogido. ¿Por qué? Porque por el conocimiento previo de todas las cosas, Él sabía no solo cuándo íbamos a nacer, Él sabe cuándo pereceremos, sino que íbamos a hacer entre el nacimiento y la muerte. ¿Dónde íbamos a estar? ¿Con quiénes íbamos a estar? Y a pesar de eso nos escogió, pero también porque Él sabía que en un momento dado lo que Él iba a colocar iba a caer en buena tierra. Esa semilla que iba a crecer y dar fruto. El Señor nos escogió. No porque, y en esto soy muy claro, yo no soy hipercalvinista que diga que hay gente que nació para ser condenada. Esto me es preciso aclararlo porque se asegura incluso que hay personas que nacieron para ser condenadas y que si murieron como embrión pues van condenadas. No es así. O que murieron bebés son condenadas. No. Son condenados porque el Señor ha escogido a quienes saben. Él ya sabe en su presciencia, en su preconocimiento perfecto y previo, que van a aceptar al Señor. Recuerden que el Señor sabe todo. De hecho, no solo anuncia y sabe que habrá un anticristo, sino sabe su aspecto, su estatura, su tono de voz, todo lo sabe. Para llegar a un punto de medida, no es que la salvación es porque nosotros decidimos, porque es por voluntad de Dios y no por voluntad de carne. No es que tampoco vamos a caer en ese arminianismo que sea, nosotros somos salvos porque nosotros fuimos tan excelentes que decidimos, no. Pero sí hay algo, el Señor conociendo los corazones desde antes de la fundación del mundo, y en este punto conciliamos esto, Él nos escoge. Yo sé que ustedes van a estar conmigo. Pero también sé si ustedes van a descuidar esto y van a perder por falta de fe, por negar mi nombre, por blasfemar lo que el Espíritu Santo le ha revelado, que es que Jesucristo es el Salvador, si ustedes serán echados, si caerán en apostasía, porque también lo he insistido. Apóstata no es el ateo acérrimo que nunca creyó en Cristo. Ese no es apóstata porque nunca se apartó de nada. Es el que una vez dijo y después negó a Cristo. Bien, seguimos. Él nos adoptó según el puro afecto de su voluntad, pero por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo que se convierte, lo hacemos nuestro Señor, decidimos que Él es nuestro Señor, somos hijos de Dios. Versículos 6 al 9. ¿Para qué? Bien, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor nos hizo para muchas cosas. Sí, ya lo dijo en el versículo 4, para que fuésemos santos, consagrados delante de Dios. Pero fuésemos santos no porque toca, sino porque nosotros es un corazón que agradece y alaba al Salvador. Yo puedo tener una conducta prístina, transparente, perfecta, sin alabar a Dios, sino alabándome a mí. Es que yo soy tan bueno que me maravillo y me amo. No solamente ser santos,
sino santos que alaban al Señor. Que hay personas buenas que no creen en Dios, sí las hay, pero que alaban al Señor y le dan la gloria a Él, ahí ya comienza a hacerse, ¿no?, una reducción de cuántos buenos le dan la gloria al Señor. Debemos ser santos, consagrados, alabando al Señor y dándole la gloria a Él. Cuando yo alabo al Señor, tengo una santidad a prueba. Cuando mi santidad está a prueba, cuando esta santidad implica, estás dispuesto a perder por mí, estás dispuesto a renunciar por mí. El hombre, el joven rico, cumplía los mandamientos. El Señor Jesús le menciona cuáles eran los mandamientos, ¿verdad? El decálogo, la lista, los 10 mandamientos. Pero ¿por qué él no podía entrar al reino de los cielos? Mientras que se sostuviera en solamente ser santo, sin alabar al Señor, en que precisamente es eso. No solamente ser buenos, sino ser personas que no nos postramos ante nuestro ego porque somos maravillosos, sino nos postramos ante quien nos hace santos, que es el Señor, quien nos lleva a nosotros a ser nuevas criaturas. Si esto les da alguna duda, por favor, levanten la mano o abran micrófonos, porque quiero que esto esté bien claro. No todo el que es bueno solamente, es el que es santo, pero como dice el versículo 6, para alabanza, la gloria es su gracia. La alabanza la tiene que hacer cada hijo de Dios, que está diciéndole, Señor, esta es mi vida y cuando tú quieres, tú la tomas, la rehaces y no es donde yo quiero, sino donde tú determinas. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Somos hijos de Dios también para entrar en una vida sobrenatural. Claro, si nosotros alabamos al Señor, esta vida sobrenatural, conocer los misterios del Padre, no nos va a envanecer. Porque el don en un corazón puro no daña. Porque a Simón el mago no se le debía dar el don del Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo, porque él no era digno de ese don, porque su corazón estaba torcido. Él quería recibir por gracia lo de Dios para comerciar, para vender, para enriquecerse y para enaltecerse él. Pero cuando yo soy santo y lo alabo, yo conozco los misterios de Dios y los manejo con prudeza, con santidad. Miren, el conocer la voluntad de Dios implica mucha santidad y es un riesgo. Yo me estaba haciendo preguntas porque tuvimos un congreso mundial de pastores y gracias por lo que comprendieron, porque por ese congreso mundial de pastores, dentro de todo no pudimos compartir estos amanecer, estas mañanas de palabra y ustedes aguardaron. Gracias por eso. Y también yo le doy muchas gracias porque nos llevó a ser humildes, porque resulta que en este congreso de pastores nosotros los que enseñamos y consolamos fuimos enseñados y consolados, porque adivinen qué, así como título de novela, los pastores también lloran, también sufren, también tienen dudas y fuimos atendidos y fuimos enseñados, fuimos ministrados, pero también dentro de eso había algo que me llamó mucha atención. Un informe que se presentó de el daño que había tenido, por ejemplo, la pandemia en las iglesias del mundo. Pastores que se suicidaron. Y nosotros estamos vivos. Pastores que vieron a sus iglesias diezmadas, iglesias que prácticamente cerraron porque las personas no aguantaron la presión. Iglesias minimizadas, frías. Y el Señor a nosotros nos ha tenido prácticamente iguales, hasta con personas nuevas. Y la base dura de esta iglesia ha permanecido. Y la base dura de esta iglesia ha traído a jóvenes y ha traído a otros adultos. Permaneciendo en Santiago, en Penonomé, en San Miguelito. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo le decía, Señor, pero ¿por qué si hay tantas iglesias, miles de iglesias, miles de cristianos, centenares de miles de cristianos que palidecieron? ¿Por qué nosotros estamos firmes? ¿Por qué estamos de pie? Y yo tuve que orar, porque el Señor mostró por qué.
Y aquí esto lo digo para que oremos. Porque hicimos cosas correctas. Porque hubo iglesias en el mundo que se equivocaron, que infundieron el miedo, fomentaron el terror, fomentaron la desconfianza. Y nosotros, guiados por el Espíritu Santo, tomamos decisiones valerosas, tomamos decisiones fuertes, pero esto nos tiene que llevar a orar, porque si yo no soy alguien que me santifico y alabo al Señor, termino diciendo, oh, qué maravillosos somos nosotros. Si todas las iglesias fueran como nosotros, y esto nos tiene que llevar a orar, oremos por mucha humildad, porque el Señor nos mostró que nos ha soportado a nosotros y lo ha hecho porque le obedecimos a Él y porque lo tuvimos en alabanza. Porque si no, lo que se ha hecho hasta ahora lo podemos arruinar con un corazón envanecido. Pero aquí vemos la clave, siempre ser santos, dándole la gloria a Dios, alabándolo a Él, porque si algo bueno hago es porque soy una nueva criatura, porque la vieja no lo hacía. Y con humildad, accediendo al misterio de su voluntad. Hay cosas que solamente en oración para los adoradores son mostradas. Para eso somos hijos también, para conocer estos secretos. Versículo 10. De reunir, pero qué misterio, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Uno de los misterios más grandes es que todo se reunió en Cristo. Y no solo todo, toda su gracia, toda la gracia en la dispensación, en la administración de los tiempos se colocó en Cristo, porque la gracia siempre estuvo. Estuvo desde Adán y Eva, porque ellos por gracia recibieron una tierra maravillosa, prolífica, abundante. No solo por eso se contuvo todo, porque la gracia siempre estuvo. La gracia sobre Israel, la gracia sobre gentiles como Rahab, que siendo incircunciso su pueblo, recibió la gracia para salvación. En Abraham, el primero del pueblo de Dios que recibió la gracia, que lo sacó de un pueblo idólatra, de Ur de los Caldeos. La gracia que hubo en Noé. La gracia siempre ha estado, pero esta gracia salvífica es contenida en Cristo Jesús. No solo para contener en él toda la gracia, sino para todos la gracia, para todo aquel que cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Esto solamente lo podemos comprender a través de nuestra condición de hijos que escuchan al Padre. Y para comprender también por qué la salvación solamente está en Cristo Jesús. No está en ninguna fe que no le da lugar a Jesús de Dios. Por eso es que creo que es peligrosísimo un ecumenismo que se va a promocionar cada vez más difícil, de la unión de todas las iglesias, donde vamos a quitar lo que, porque para yo hacer ecumenismo tengo que unir todo lo que nos hace comunes, pero tenemos que quitar lo que nos separa. Y resulta que el amor, la paz, la vida en el Espíritu nos une, pero nos separa Jesucristo, porque Jesucristo dice que solamente por Él entramos a la salvación. Así que toda fe que tiene problema en esto, en un ecumenismo peligrosísimo, se va a sentir cómodo porque se va a sacar a Cristo como instrumento de salvación. Entonces se unirá el cristianismo con el budismo que habla de la reencarnación continua hasta que alcancemos mediante nuestro propio esfuerzo el nirvana, o por medio del cumplimiento de la Torá, como el movimiento de las raíces hebreas que dice que la salvación es por nuestras obras y no por Cristo. Este misterio, que también a veces es difícil porque nos desafían de tantas miles de religiones, ¿por qué la tuya es la verdadera? ¿Y cómo nos sostenemos ante esto? Porque hemos conocido un misterio. El Señor dispuso que la salvación es por medio de Cristo y ya. Solo por medio de Cristo. Y depende de lo que por fe nosotros decidimos. Hacerlo quien nos hace entrar al redil. Él es la puerta de la salvación. Versículos 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros somos hijos para recibir una herencia eterna. No solamente estar con Él, sino en una tierra nueva, cielo nuevo, gobernar con Él, tener preponderancia con Él. Claro, siendo Él el rey, nunca dejando de ser el rey y nosotros nunca iguales a Él, por supuesto. Hemos sido predestinados porque desde antes de que nosotros fuéramos concebidos ya había un plan para nosotros antes de la fundación del mundo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cómo el Señor se glorifica? En lo que hace nosotros y lo que nosotros hacemos mostrándole a Él su gloria. Nosotros debemos ser la manifestación evidente de su gloria. Nuestras vidas tienen que ser diferentes. Para eso somos hijos. Para no tener las evidencias o las señales de los que son hijos de la oscuridad. Es que debe notarse en nosotras otra condición. Para eso somos hijos, para que no seamos iguales a los demás. Y no para darnos gloria a nosotros. No es porque nosotros seamos especiales, sino es especial nuestro Padre que nos llama a ser nuevas criaturas. De hecho, somos tan desechables y más tan desechables y tan menospreciables para que los cristianos no nos sentamos demasiado importantes. Y una evidencia que somos tan desechables y menospreciables es que el Señor cuando nos llama a ser hijos, lo primero es que mata nuestra naturaleza. Y nos llama, mire, esta naturaleza que tú tienes no me sirve. Tienes que nacer de nuevo. Eso es nacer nuevamente, porque lo que somos al Señor no le sirve, pero sí lo que seremos por medio de nacer nuevamente. O sea, nosotros somos hijos para ser nuevas criaturas. Y tenemos un segundo nacimiento. De hecho, muy importante, cuando usted nació de un vientre materno, en su cédula lo dice, cuando usted nació de nuevo y se hizo nueva criatura. Normalmente somos más jóvenes como nueva criatura porque nacimos de un vientre en el día 1, pero tal vez a los 5 años de edad, a los 10, 20, 30, 50, 75, 80 años de edad, que usted nació nuevamente para salvación, para la naturaleza que salva, que es la de Cristo. Versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros somos hijos para recibir, por medio de haber oído la palabra de la verdad, para recibir una herencia imborrable. Pero aquí hay dos aspectos. Somos hijos no solamente para recibir, sino para cumplir un requisito que nos permite recibir. ¿Y cuál es este? Primero, para ser hijos, tenemos que oír un día la palabra de verdad. Todos aquí lo hemos escuchado. La palabra de verdad, que la salvación viene del Padre porque nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, pero habiendo creído. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando lo que oímos, lo creímos. Y sabemos que se creyó en una persona porque se nota. Si usted tiene una nueva naturaleza y usted la cree, tiene que ejercerla. Aquí pongo el ejemplo que creo que he usado más de una vez del pez. El pez no es solamente pez porque tiene escamas de pez y porque tiene branquias, sino porque sabe que para sobrevivir tiene que respirar bajo el agua. Si el pez tiene branquias y no crees que es pez, va a respirar afuera y va a pretender caminar y muere. Porque no entiende, no cree. Nosotros también por fe caminamos. Yo sé que soy una nueva criatura y tengo que integralmente vivir como nueva criatura, siendo santos y gente que alaba al Señor. Tiene que notarse cómo tú crees que eres nueva criatura, porque lo que antes vivías conforme a la reacción de la carne, ya tú rehusas vivirlo con la naturaleza vieja. Tengo que creérmelo. Yo escucho y ¿qué hago con lo que yo escucho? Me siento indigno, entonces yo no le he creído. Me siento huérfano, entonces no le he creído.
Me siento que no está mal que siga pecando, no le he creído. Y no soy hijo de Dios. Si habiendo escuchado, no le creo. Es más, hay un agravante. Cuando no habíamos escuchado por ignorancia. Cuando, el que no escucha y erra es que ha ignorado. Pero el que ha escuchado y erra e ignora y no hace, ya tiene un problema. No quiere. El creer es querer. Yo quiero creer, decido creer. Versículos correspondientes y siguientes están en Efesios 2. Vamos a Efesios 2. A empezar desde el versículo 1 y volver a la respuesta. Ser hijo de Dios implica saber para qué y cómo ser hijos de Dios. Resulta que cuando somos hijos de Dios, conforme a Efesios 2, del versículo 1, vemos lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el joven este que le decía estaba en una cárcel por violar. Cuando estaba yo en el burdel. Cuando estaban las mentiras, en las conversaciones indecorosas. Cuando andaba en relaciones ilícitas. Cuando andaba en desobediencia. En ese momento, Él nos dio vida a nosotros, porque estábamos vivos, pero estando vivos estábamos muertos. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de recibir a Cristo, estamos viviendo en una cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, hasta que al finalmente moríamos y íbamos llevado a la condenación. O sea, nuestra vida antes de Cristo era la cuenta regresiva para la condenación. Así era. Era lo que era ese lapso previo, la víspera de nuestra condenación. El Señor nos adopta y recibimos vida eterna. Porque lo merecíamos, no, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En lo cual, y esto es importante, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquí hay 4 instancias delicadas. Antes de yo ser nueva criatura, andaba en otras cosas. Mi vida era diferente. ¿Siguiendo qué? Mi voluntad, no. Siguiendo la corriente de este mundo. Los pecadores dicen, yo no tengo Dios que me mande. No, ¿saben por qué no tiene Dios que le mande? Porque tienen otras cosas que les mandan. Por eso siempre lo digo, no hay el desobediente total. Hay gente que dice, yo no le obedezco a Dios porque a mí nadie me manda. No, te mandan tus pecados. Te mandan lo que dicen los amigos, te mandan lo que dice el alcohol, te mandan lo que dicen las drogas, te mandan lo que dice la pornografía cuando dice, mírame. Te mandan la mentira cuando pudiendo decir la verdad. La mentira te dice, mejor miente, es lo mejor que puede hacer. Miente en este momento, orden a mentir. Entonces no hay desobediente perfecto. El que no obedece a Cristo obedece al pecado. Tercera instancia que veo aquí, conforme al príncipe la potestad del aire. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, obedecemos la corriente del mundo, pero esa corriente del mundo es impulsada por el príncipe de la potestad del aire. Aquel que se separó de Dios, que quiso tomar el poder. Incluso recordemos que si hacemos un estudio de las potestades son regiones, son poderes dados por Satanás a diferentes demonios. Por eso está el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia. Estos príncipes que gobiernan sobre estados, sobre regiones. El príncipe de América o Latinoamérica. Hasta ese punto no hay hilo fino si el continente está dividido por un solo príncipe o cuántos príncipes hay aquí, pero sí hay por regiones. ¿Quién es el que me está gobernando? Por eso es que hay regiones que hay pecados que son lo que se llama idiosincrasia. Que si los rusos daban más a la bebida, que si los asiáticos daban más al juego, que si los latinos daban más al chisme o a la pelea. Aunque todos estos pecados están en todas partes, pero ¿por qué hay énfasis? Hay pecados que son más comunes en ciertas regiones. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque, atención, hay príncipe de la potestad del aire. ¿A cuál estoy obedeciendo yo? Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí 4 instancias, entonces, que no debemos vivir nosotros. Estoy andando como en otro tiempo. No soy hijo de Dios y ando como antes de ser hijo
del diablo. Sigo todavía la corriente de este mundo, o sea, todavía me gobierna lo que está trending, lo que está de moda. Todavía Spotify dice a escuchar esto y como corderito escucho lo que dice la oscuridad o tomo decisiones cristocéntricas. Todavía vivo conforme al príncipe, la potestad de quien nos gobierna esta región, o todavía ando con ese espíritu de desobediencia. Si yo no he superado esa etapa, no soy hijo de Dios. Y esto me gusta decirlo porque estamos hablando de eternidad. Yo sé que cualquiera puede decir, ay, qué duro, yo quiero escuchar palabra amable. ¿Palabra amable para qué? Para que nos condenemos. Y el pastor que solamente habla de rosas y nubes color rosa sin decir lo que debe advertirse, lleva mucho a la condenación. Mejor que duela ahora para que nos aseguremos un arrepentimiento. No podemos seguir las tendencias de las corrientes de este mundo, ni el príncipe, la potestad del aire, dándonos órdenes a nosotros y nosotros siguiéndole con el espíritu de estupor. Seguimos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahí se incluía Pablo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Me incluyo yo. Nos incluimos todos. Y el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Sabemos que somos hijos de la oscuridad, bueno, de hijos de Dios, sabemos que somos hijos de Dios, me parece muy bien, pero sabemos que hay otros que no son hijos de Dios porque por los frutos los conoceréis. ¿Qué fruto están dando? ¿Qué hay en ellos? ¿Qué opera en ellos? Siguen los deseos de la carne. Miren, los deseos de la carne son una cosa espantosa. Me voy a ejemplos grandes, sí. Cuando yo estaba una vez en una producción de televisión, en ese momento estaba corriendo como actor, se reunió a todo el elenco y la grabación se canceló a última hora, con todo el elenco, con los vestuarios y todo, porque el director había recibido la invitación de una mujer para que estuvieran juntos. Y la carne que le dijo, deja todo tirado. Es duro, pero ¿cuántos hombres van camino a su casa hasta que el letrero del bar nuevo los desvía? ¿Cuántas personas iban a comprar algo para sus hijos hasta que el letrero no del bar, del almacén, el anuncio del centro comercial? Están revisando su celular, la lista de las cosas de los útiles escolares, pero hay una nueva, hay una barata, hay un Black Weekend y se fue siguiendo lo deseo de la carne. Si usted no tiene dominio propio, entonces ¿qué espíritu tiene? Y esto es muy importante. La falta de dominio propio es una alarma para saber si somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios dominamos la carne porque la carne fue llevada a la cruz. 2 Corintios 5:17, Gálatas 2:20, podemos examinar eso. Sí, a ver, Iván. Pregunta. Ajá. Excelente pregunta. Me alegro. Ajá. Cuando hablamos de los deseos, sí, dígame. Cuando hablamos de los deseos, estoy diciendo aquí para que cuando se grabe la gente pueda escuchar. Sí, cuando. Ajá. Ujú. Exactamente. Muy bien. Bien. Allí hay una asociación. Ujú, ujú. Claro, claro, claro. Perfecto. Perdón, aquí no puedo abrir la Biblia porque me saldría de la aplicación. Tienen una a mano. Le voy a leer. Este versículo no estaba incluido, pero hay un versículo que se nota claro que hay una asociación terrible
Una asociación, es que hoy estoy trabajando con la digital y la tengo compartida. Bien, bueno, aquí está. Bien, aquí hay un versículo y agradezco la pregunta. Hay una asociación terrible, peligrosa entre los deseos y los espíritus. Y para eso les invito a que busquemos Juan 13. Y Juan 13 nos explica muy bien cómo funciona esto. Bien, aquí nos ubicamos en la última cena, ¿verdad? Estaban en el aposento alto y en ese momento, bueno, déjeme buscarle porque no, o sea, porque aquí lo tengo, espere, déjeme buscarlo. Ahora, si alguien es más rápido, entró Satanás a Judas. ¿Cuándo entra Satanás? Bueno, en el versículo 27. Ajá, 27. Juan 13, 27 dice, y después de bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo Jesús, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás, como espíritu, entra en él. ¿Pero por qué entró? Porque soberanamente dice, Tim Marín de Dos Pingües, pudo ser Juan, pudo ser Mateo, le tocó a Judas. No. Él entró porque en Judas ya se estaba gestando un deseo de la carne. Queda claro, o sea, Satanás entra por la puerta de nuestros deseos. Así que con esto llegamos a un punto importantísimo. El pecado es el contubernio entre el deseo de la carne y los espíritus que aprovechan eso para llevarnos más allá. No pudo entrar Satanás en un Pedro que le hubiera encantado, en un Juan que le hubiera maravillado. Sobre todo creo que tal vez en Pedro, que dice, este es el más osado. O un Juan que es 12, que es más, voy a entrar en Juan porque es el discípulo amado, el que estaba siempre cerca de Jesús. O voy a entrar en Jacobo porque resulta que Pedro, Juan y Jacobo son el círculo cero. Si voy a dar el golpe, lo voy a dar en donde más duela. Pero no entró por el grado de importancia, fidelidad o el rango, sino por el deseo de la carne de uno de ellos. ¿Quién quería entregarlo? Quien ya había negociado, y por eso Jesús, discerniendo, porque él todo lo comprendía espiritualmente, porque es Dios, le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, lo que ya tú has planeado en tu carne, y ahora que Satanás entró en ti, porque él justo lo dice cuando Satanás entra, o sea que Jesús sabía que Judas anidaba este deseo y por eso él hablaba de quien le había de entregar. Y sabiendo que Satanás había entrado, teniendo una comprensión total de las cosas, vio que ya le estaba listo para entregarlo. Por eso, cuando el deseo está allí, el espíritu entra. A ver, ¿y qué quieres agregar? Ajá. Exacto. Pero eso dio todo el preámbulo para que Satanás, ya hay una palabra, ya hay otros espíritus que nosotros le abrimos puertas. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Ya mi naturaleza, ya mi carne, ¿verdad? Pero los pecados evidentemente son puertas. Calma, María. No se oye. Claro. Y eso uno lo debe poner en práctica cuando uno lee la lengua, uno debe poner en práctica. Yo pensé que era una puerta. Sí, que déjalo yo. Bueno, Bien. esto le da oportunidad a cualquier espíritu. Vamos a no es espíritu no entrar porque tú eres espíritu, no porque ya había una tendencia a la mentira y ya llega un espíritu no lo puedes controlar. Entonces ya vemos las condiciones en que los deseos el espíritu que dominan entonces dice bien, muy bien.
una cosa tiene que ver con la otra. Claro, y esto es muy, mire, ¿sabe qué? Este tema a mí me gusta mucho y hay cosas que surgen. Y esta pregunta para mí ha sido, gracias por esa pregunta, ¿verdad? Muchísimas gracias. Porque aquí nos lleva a algo que tiene que ser puesto en práctica nosotros. El pecado que nos domina es lo que está esperando el enemigo para entrar por ahí, por los deseos de la carne, entra y nos lleva a peores situaciones. Cuando, por ejemplo, si no me equivoco, fue Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, creo, uno de los asesinos más grandes en serie, decía que cuando él mataba era que él perdía el sentido. Él no se da cuenta cuando mataba, era dominado por un demonio. ¿Pero por qué? Porque él había sido un hombre que había sufrido todo el dolor y los abusos que lo hacían herido y susceptible a que se generaran pecados en ellos que lo llevaran a pecar. Aquí está, al final de cuentas, los dos, Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, pero uno de ellos específicamente, perdón, les debo el dato, cuál de los dos, porque de los dos leí su vida, cuál de los dos decía, yo perdía el sentido. Ted Bundy, casi seguro. Perdía el sentido y no sabía lo que hacía, un demonio tenía control de él. El pecado y el deseo de la carne que yo no venzo me va a llevar a errores. ¿Por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? Porque había un pecado que él no había resuelto. Era un hombre que no era guiado por el espíritu, sino por sus emociones. Decía cosas imprudentes. El pecado de la imprudencia de sus labios y de sus manos se había manifestado. Cuando incluso Satanás le dice, apártate de mí, Satanás, porque Satanás inmediatamente estaba llevando a Pedro a decir palabras imprudentes, que él no iba a permitir que el Señor cumpliera el plan de salvación, que era la muerte en la cruz. Aprovechando esta debilidad de Pedro, estaba poniendo entredicho el plan de salvación. Y miren que esto lo llevó a que por esa falta de comprensión y sus impulsos, casi arruina al cortar la oreja de Malco. Que Jesús fuera llevado a la cruz, porque como ya hemos dicho otras veces, lo que hizo Pedro en ese momento era suficiente para que la guardia le diera de baja a Jesús. O sea, le diera muerte ahí y no hubiera habido cruz. Y era necesario que él muriera en la cruz para que se cumpliera todo el plan profético de Isaías 53. Que su cuerpo fuera triturado, que fuera llevado como oveja al matadero mansamente, porque hubiera quedado como un supuesto rebelde. ¿Y qué hubiera creído el pueblo? El pecado que yo no he vencido le da puerta a los demonios. ¿Qué pecado yo no he vencido? Si soy impulsivo, me puede llevar a actos violentos. Si soy lascivo, a la traición, a la fornicación, hasta la homosexualidad. Si soy codicioso, me va a llevar al robo. Así que, respondiendo a la pregunta en resumen, el deseo está allí como la puerta donde espíritus van a entrar, y por eso precisamente aquí nos llama a vencer, a consagrarnos para que no demos lugar al príncipe de la potestad. Y aquí el versículo 3, el 2 era muy interesante. Conforme al príncipe de la potestad, espíritu que actúa, que opera en los hijos de desobediencia. Y la desobediencia es un deseo de la carne. ¿En quién opera el espíritu de desobediencia? ¿O en quién opera, el príncipe de la potestad del aire? En el que tiene un deseo de la carne, desobedecer. Entonces es maravilloso no que esto pase, sino el comprenderlo. Porque aquí tenemos una tarea. Dios mío, qué debilidad, qué pecado tengo que vencer, porque si no lo venzo, por ahí yo voy a caer. Respondí a la pregunta. Muchas gracias nuevamente. Me gustan esas preguntas y abran micrófono, levanten la mano, no importa, ¿verdad? Seguimos. Entonces, habíamos quedado en el versículo, 13. 3. Habíamos quedado en el 3. Ok. Bien, vamos al versículo 3. Bueno, vamos al versículo ahora, a terminar el versículo 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de las iras, lo mismo que los demás. Víctimas de la jugarreta de los demonios. Del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
O sea, nos dio la vida, la eternidad nos la dio a Él, la salvación nos la dio a nosotros, porque nosotros no podemos construir escalones al cielo. Él nos la tiene que dar esa salvación. Por gracia, por favor de Él, nos dio salvación. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren, interesante, porque el versículo 5 dice que estando muertos en pecados, y en el 6 que dice, nos resucitó. De la muerte a la resurrección. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esto queda en evidencia. Lo que Él siguió haciendo lo que Él hizo por su gracia, lo sigue haciendo y en todos los siglos vemos esta manifestación. Hasta el final de los tiempos que veremos el resumen de lo que fue su plan de salvación. Bien, estamos viendo aquí claramente. Versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es crucial. ¿Recibimos la gracia? Todos no. Los que tenemos fe en la salvación, entendiendo que nosotros no podemos hacer nada para ella, somos salvos, porque aquí lo dice, sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. E incluso Él es el que pone en nosotros la fe. Y la fe es fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Bien, no por obras para que nadie se gloríe. No hay obras que me van a llevar al nirvana. No hay obras que me van a llevar a la salvación. No las hay. La salvación es incomparable. Por eso es que no puedo poner en mi pariente muerto 2 monedas para que pague a Caronte las monedas para yo pasar el lago Estigia como en la mitología griega, en la religión griega de la antigüedad. No se puede comprar. No se puede comprar ni se puede lograr. Porque somos hechura suya, y esto es importante. Ser hijo de Cristo es entender esto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya a partir del momento en que nacemos de nuevo. Y recuerdan que era lo que decía 2 Corintios 5:17. Vamos a verlo, esto no estaba ahí citado, pero importantísimo tenerlo claro. 2 Corintios 5:17. Para que no haya duda en nosotros. Y si alguien lo consigue antes de Dios que yo, me alegra que sea de mano rápida. ¿Qué nos dice 2 Corintios? Capítulo 5, versículo 17. A ver. No me vas a ganar, yo quiero buscarlo primero, pero creo que me van a ganar. 2 Corintios 5:17. Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que decía Pablo cuando decimos somos hechura suya. Si estoy en Cristo, Él me hace a mí, ni siquiera yo puedo. Claro, yo debo ser dócil. Y Él me convierte a mí en criatura, en nueva criatura, en una nueva persona. Claro, tengo que ser dócil. ¿Por qué el sastre no tiene problemas para hacerse la camisa o la costurera o las, ¿verdad? La modista, porque la tela no se resiste. No le voy a meter la aguja y la aguja dice, y la tela dice por ahí, no, o sea, no. Ella cede, ¿sí o no, Yolanda? ¿O has tenido problemas con una tela rebelde? ¿Sí has tenido problemas con una tela rebelde? ¿Dónde para no comprar en ese almacén? ¿Dónde la consiguieron? Ajá. Bueno, ahí sí hay una analogía. Hay telas que son duras. Hay telas que no se dejan. A veces nosotros somos como... bueno, pero Dios no tiene una aguja que no está preparada. Venden telas, claro. Ahora, el Señor, con el problema que el Señor que nos hace nuevas criaturas y no es que yo no tengo aguja para esto. El problema es que tú no eres tela, tú eres piedra. Tú eres una roca no de salvación, sino de perdición. Entonces no tenemos la naturaleza adecuada. Tampoco yo puedo hacer un vaso de barro con piedras. Entonces a veces nosotros no tenemos la naturaleza dúctil. Para poder coser la tela tiene que ser tela. Y el barro para hacer orfebrería, para hacer vasos, para hacer platos, para hacer guijarros, tiene que ser un barro que se deje mover.
que se debe formar. Nosotros somos hechura en Cristo Jesús, pero no podemos culpar al Señor, decir, Señor, yo ¿por qué sigo siendo, si tú dices que iba a hacer? Debe ser que no estás haciendo nada, hay negligencia. No, no hay negligencia, es que no me dejo formar por el Señor. Nunca el problema va a ser el Señor, ni siquiera porque Él se cansa, porque dice que el que persevera, el que inició la buena obra persevera hasta el fin. La carta a los Filipenses nos lo dice en el capítulo 1, Él persevera, Él no se cansa. Así que somos hechura suya. En el momento que somos hijos de Dios, tenemos que ser dúctiles a que seamos hechos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Las que son exactamente la voluntad de Dios, porque hay una bondad en el mundo. Las buenas obras no son las que son buenas según mi corazón, son las que son conforme a la ley de Dios. Porque para alguien con muy buen corazón dice, mi amigo está triste y con mucho amor yo le di un buen traguito para que se le fueran las penas. O está también, y esto, bueno, lo del traguito es como lógico, como yo lo voy a alcoholizar, pero ¿cuántos que están aquí o cuántas que están aquí no cometieron el error de que, ¿sabes qué? Yo te voy a presentar a un buen amigo. Yo tengo un primo que ese es el que es. O yo, mira, en mi trabajo hay una muchacha que esa es la que es. Sácate el clavo. Es más, te va, y después hasta nos quitan el habla porque mira la clase de cachivache que pusiste en mi vida, que Dios mío. Y uno se queda sorprendido, pero si yo lo hice buena fe, pero es que yo no sabía que no era la persona. ¿Cuál es la buena obra? La que se hace conforme a la voluntad de Dios. O sea que si su amigo está soltero o soltera y le han hecho daño, no le busque al primero que usted considera que es bueno. Órele al Señor, que el Señor lo puede usar a usted para que haga una pareja, o sea, le recomienda a alguien, pero el que el Señor le diga, tú quieres que sea Toribio, no, que no sea Toribio, que sea Petunio, ese es el que es. Ese es el que es. Pero es que Toribio es más lindo. No, tiene que ser Petunio. Ese es el que es. Pero es que Toribio es dueño del supermercado y Petunio es el que hace el empaqueta. Pero Petunio es el que es. Claro. No miro la apariencia, sino el corazón. No hagas el error de Samuel. Mira el corazón. Pero Samuel la corrigió porque, queriendo hacer la buena obra, escoger al rey que iba a reemplazar a Saúl, escogió porque escuchó la voz de Dios. La buena obra es la que nosotros como hijos escuchamos al Padre. Somos criaturas para hacer buenas obras, pero eso quiere decir, papá, ¿qué hago? ¿A quién conduzco? ¿A quién ayudo? ¿Qué hago para el bienestar y qué dejo de hacer? Bien, o sea que para ser hijos tenemos que estar en conexión con el Padre. Versículos 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión para la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Nosotros tenemos que acordarnos que un tiempo nosotros éramos gente sin Cristo. Eso eran los incircuncisos. Recuerden que la incircuncisión era la señal que era pueblo de Dios. O sea, dicho de otra manera, en otro tiempo no eran pueblo de Dios. No eran herederos. No eran hijos, mucho más allá que pueblo, no eran hijos. En aquel tiempo, ¿por qué no éramos hijos? Porque estábamos sin Cristo. Así que vuelvo y leo el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo no tenemos a Dios. Y yo sé que esto es duro para otra gente, pero sin Cristo no tenemos a Dios. ¿Y quién lo determinó? El que envió a Cristo, que es Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos hijos para estar cerca de Dios. Y les voy a decir y les adelanto, la otra semana tenemos no solamente nuestra reunión el otro sábado, sino tenemos mini vigilia. Y vamos a experimentar la bendición de estar cerca de Dios en la mini vigilia. Va a ser un tiempo que desde ya le estoy pidiendo a Dios que respalde lo que Él puso en mi corazón, porque esta es una mini vigilia que nació de una adoración, de una madrugada. Con esto no es que estamos, porque aquí está Iván que dirige ¿Tú vas a estar el otro sábado? Bueno, el Señor nos ha delegado mientras tanto, pero yo sé que vas a estar, igual vas a estar en espíritu con nosotros, ¿verdad? El Señor el otro sábado
quiere que experimentemos lo que es estar cerca de Él. Y como hijos tenemos que comprender. Es más, antes de dar este tema, yo estuve orando mucho. Y yo sé que nosotros estamos expuestos a muchos peligros. Y tenemos que ser hijos de Dios, porque estamos expuestos a muchos peligros que vienen en el mundo contra nosotros. Nos van a perseguir, nos van a hacer daño. Pero el Señor, ante eso, y ante mi pregunta, Señor, dame fuerza para lo que viene, el Señor me dio una respuesta. Conóceme. Conóceme. La sabiduría es la que te fortalece, porque la sabiduría te enseña que no es con caballo ni es con espada. La sabiduría te muestra que es dependiendo de Dios. Y entre más débil soy, más fuerte lo soy también. La sabiduría me hace entender que yo dependo de Dios y vamos a salir de esto victoriosos. Vamos a salir victoriosos de lo que viene si estamos cerca de Dios como hijos. Eso es ser hijo de Dios. En resumen, somos hijos de Dios. Y reflexión final, ponemos aquí. Reflexión final. Somos hijos para ser santos, consagrados a Él. Sean santos como yo soy santo, sean como yo. Alábenme, denme la gloria a mí, conozcan los misterios, conozcan los secretos que en Cristo Jesús se concentraron. Cierren las puertas al pecado y gracias a Dios por esa pregunta que abrió para esta gran respuesta, que no es dada por mí, sino por la palabra de Dios. Somos hijos de Dios para no tener nada de la naturaleza anterior. Renunciar a todo eso para que por ahí no entren los pecados, por los demonios. Porque Satanás entró en el que era ladrón y mentiroso. Si yo no soy ladrón y mentiroso, Satanás no va a entrar por ahí. Si yo no soy lascivo, por mi lascivia no va a entrar. Si yo no soy calumniador, por ahí no va a entrar. Si yo no soy presa de las emociones como Pedro, por ahí no va a entrar. Y me voy haciendo inmune a los demonios. ¿Cómo no entran los demonios a mí? No dándole por dónde entrar. Y para eso soy hijo, para no darle por dónde entrar, no darle opción, que se diga mejor me busco a otro, porque este no me da opción. Y tengo 12 apóstoles y tengo que entrar en el ladrón y mentiroso porque los santos no puedo entrar. Por eso no puedo entrar por Juan. Entró en Pedro después. Pero no pudo entrar por la traición, sino por las palabras apresuradas que hubieran podido arruinar a Pedro por la culpa que tuvo por haber negado 3 veces a Jesús. O pudo haberlo arruinado antes por esa oreja cortada, desafortunadamente cortada. No debió haberla cortado. Pero ahí los demonios entran por nuestros pecados. Somos hijos de Dios para ser inmunes a los deseos de la carne. Es más, no tener deseos de la carne pecaminosos que nos controlen, sí tener deseos espirituales. No es que los cristianos no tenemos emociones, no somos robots. Tenemos deseos superiores, tenemos amores superiores, tenemos pensamientos superiores. O sea, tenemos todo superior porque es del espíritu y no conforme a la carne. Y por eso somos hijos de Dios, porque así podemos tener pensamientos, sentimientos, acciones superiores. Y los demonios no nos pueden usar para nada. Para eso somos hijos de Dios. Y vamos a orar ahora. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esto. Porque Dios nos quiere como hijos para que estemos a la altura por encima de todas las cosas que a otros derriban. Para eso somos hijos de Dios. Para tener reacciones superiores, perfectas, pasmosas para el mundo. Y por eso, y a través de eso, glorificarlo a Él. Porque no hacemos esto por nosotros, sino por el Cristo que está en nosotros. Oremos. Señor, muchas gracias porque hoy tú nos hablas con tu palabra por qué debemos ser hijos de Dios. Porque siendo hijos de Dios y sabiendo vivir como hijos de Dios, te glorificamos a ti. Te glorificamos a ti, somos santos y nuestros actos son santos, puros, verdaderos, constructivos, nunca destructivos, nunca perturbadores, nunca contaminantes. Señor, gracias porque también teniendo estos actos de calidad,
pero con un corazón humilde, alabándote, dándole la gloria a ti, Señor. Como hijos tuyos tendremos parte de los misterios, incluso el mayor misterio, como toda la gracia la contuviste en Jesús para salvación de todo el mundo, porque no solo contuviste toda la gracia en Jesús, sino que a través de Jesús esa gracia cubre todo el mundo. Ya no es un solo pueblo, el pueblo de Israel, sino el Israel de Dios, que es todo aquel que cree en ti, Señor Jesús. Somos hijos tuyos para vencer el pecado, para que nosotros no haya fisuras, no haya puertas abiertas, para que los demonios nos vean y digan, este no puedo hacer nada, en esta hija no puedo hacer nada. Y enseñamos a nuestros hijos a ser hijos de Dios, para que ellos, Señor, nos alegren a nosotros viendo que no son víctimas del pecado, no son víctimas de la maldad, no son víctimas de la debilidad, sino que renuncian para siempre al pecado. Porque si es una bendición para nosotros y nos alegra ser personas fuertes ante las tentaciones, ¿cuánto más nos alegra soñar con hijos que no van a ser tentados por nada? Hijos que no van a caer ni en la imprudencia, ni en la violencia, ni en relaciones ilícitas, en nada, Señor, porque los demonios no los podrán usar. No hay príncipe de la potestad del aire que podrá hacerle daño a los que te obedecen. Satanás estuvo en el aposento alto, no le pudo hacer nada a ti, Jesús, pero no le pudo hacer nada a 11 hombres en ese momento. Solamente entró en aquel que no sabía vivir como hijo, que no sabía depender de ti, sino dependía de los deseos de la carne, porque era ladrón, porque codiciaba lo deshonesto, y era mentiroso porque no amaba la verdad. Era ladrón porque él no dependía del buen pastor que da a todos para que no nos haga falta. Y era mentiroso porque no amaba a la verdad que eres tú, Señor Jesús. Porque si tú dices que tú eres la verdad y yo soy mentiroso, es porque no te amo a ti, Señor. Porque cuando yo te amo a ti, amo la verdad y detesto la mentira. Somos hijos de Dios para vivir conforme al Padre. Ser la bendición muchísimas veces no solicitada por el mundo, porque el mundo desprecia al Padre como desprecia al Hijo y desprecia a los hijos. Pero el mundo nos necesita y el mundo sufre porque hay demasiados hijos del diablo y no hay suficientes hijos de Dios. El mundo necesita más hijos de Dios, porque ¿cómo se extiende el reino de los cielos? Teniendo hijos del Rey, hijos que en todo actúan inmaculadamente, puramente, rectamente. Señor, gracias por este tiempo tan especial y te bendecimos por eso, glorificándote y nuevamente diciéndote gracias por hacernos hijos, porque somos hijos, porque tú nos elegiste y tú nos llamaste desde los cielos cuando nosotros estamos en el suelo, o peor en el suelo, revolcándonos en el suelo en nuestros pecados. Gracias por llamarnos a ser hijos, y lo mejor que podemos hacer para honrar eso es todos los días preguntarte a ti, Señor, ¿cómo soy hijo? Ya no preguntándome a mí mismo qué es lo bueno. Como hijos ya no nos preguntamos a nosotros qué es lo bueno que debo hacer, sino te preguntamos a ti, Señor, para hacer realmente lo bueno, porque lo bueno es lo que tú sabes que es bueno y no lo que a nosotros nos parece. Gracias, Señor, por esto. Y yo te pido, llévanos a nosotros a cada día a ser más hijos tuyos, y que esta iglesia sea completamente repleta de hijos con tu identidad, desde los más jóvenes hasta los mayores, Señor. Que todos muramos a nuestra vieja naturaleza y que seamos hijos de Dios. Que esta iglesia te deleite a ti, Señor, y que esta familia espiritual impacte en el mundo, salvando a sus familias, pero mostrando tu luz también, a la vez mostrando tu luz a un mundo de tinieblas. Tú estarás con nosotros y por eso también somos hijos tuyos, porque tú tienes la garantía que si habitamos en tu abrigo, tú estarás con nosotros, y aunque estemos en valle de sombra y muerte, no temeremos mal alguno. Y vendrán los valles de sombra y muerte que nos van a alar y nos van a querer llevar a la muerte, al peligro, y a nuestros hijos también, pero si confiamos en el buen pastor, estaremos seguros. Y para nosotros es una eternidad donde estaremos mucho más que seguros, regocijados y plenos para siempre. Gracias, Señor, porque tú
Hoy nos mostraste este tema porque tú quieres que esta sea una iglesia de hijos tuyos, los que están aquí en la iglesia y los que están conectados, hijos tuyos en todo sentido. Bendícenos, Señor, y llévanos a la altura de los hijos que tú quieres que seamos. Bendito eres tú, Señor, y te seguimos bendiciendo en el nombre maravilloso, poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén.